de la American Heart Association. Tiene diferentes publicaciones en revistas internacionales y es una persona que nos ha visitado en ocasiones anteriores. Bienvenido, Gustavo. Va a discutir seleccionando y utilizando antiplaquetarios orales en síndromes coronarios agudos. Es un tema que está a la orden del día, pues ustedes están enterados, han salido una serie de antiplaquetarios nuevos. Bueno, buenos días, muchísimas gracias, es un placer nuevamente estar acá y espero que esta charla pues definitivamente sea continuidad de la que acaba de dar el doctor Buitrago en el aspecto de enfermedad coronaria, en este caso de síndromes coronarios agudos. La charla, voy a tener muchísimos datos de muchísimos estudios, pero voy a tratar de resaltar qué es lo importante de lo cual podemos hacer uso clínico de cada uno de ellos, para que no nos enredemos con tantos datos y p-values y toda esta información que es muy útil cuando nos sentamos a leer los estudios, pero lo práctico lo tenemos que extraer de ellos. Entonces, es cierto, los síndromes coronarios agudos son muy importantes y estamos tratando de mejorar los resultados que obtenemos de estos pacientes. Y como sabemos patofisiológicamente, las plaquetas son el núcleo quizás de cuando un paciente se presenta con este tipo de síndromes. Es cierto, la placa crece gradualmente, llega el momento que se rompe y una vez rota nos toca lidiar con eso y nos toca tratarla. Entonces los antiagregantes plaquetarios son una de las partes principales, primordiales, si no la primordial en el manejo de ellos. No me diste el… Bueno. Muy bien, para eso lo que voy a hacer es que voy a hablar de 3 medicamentos que son los que tenemos a disposición de antiagregantes orales para el manejo de estos síndromes aprobados por la FDA en Estados Unidos y yo sé que 2 de ellos ustedes los tienen acá, además de la aspirina. Entonces lo que voy a hacer para eso es voy a resaltar cómo funcionan estos medicamentos, cuáles son las diferencias clínicamente farmacológicas que son de relevancia para nosotros, qué pacientes se benefician, o sea, dentro de los pacientes con síndromes coronarios agudos, a cuáles le debemos de administrar cada una de ellas para que no tengamos confusión entre los 3 medicamentos, cuál debemos usar y qué pacientes también se benefician basados en un balance de riesgo y beneficio basado con respecto a los estudios por los cuales ellos han sido aprobados para uso clínico. También un poco de guías prácticas de cómo los debemos administrar, cuándo debemos iniciarlos, por cuánto tiempo los debemos usar y cuándo los debemos o podemos parar. Y finalmente un poquitico de datos importantes, relevantes para uso de estos medicamentos, de cada uno de ellos. Entonces, primero que todo, sabemos que la incidencia de mortalidad en Estados Unidos, al menos si así lo queremos demostrar, es muy grande, más de 500,000 de pacientes o de personas mueren al año de un infarto de miocardio. En una relación de 1 a 3 hay reinfartos y los pacientes que se mueren por un reinfarto. O sea que tenemos que hacer algo para prevenir que los pacientes, una vez se presentaron, una vez salieron de la fase aguda, no vuelvan con un reinfarto o una muerte súbita. Y nuevamente, si lo ponemos en minutos y segundos, está sucediendo un infarto cada 44 segundos y está muriendo una persona cada 4 minutos de un infarto de miocardio. Bueno, es importante estratificar a los pacientes con síndromes coronarios agudos y cada vez que hablo de este tipo de síndromes me refiero al registro de Grace. El registro de Grace fue un registro en el cual se envolvieron más de 100,000 pacientes en un periodo de 10 años. Del 1999 al 2009 se colectaron datos, eso fue un estudio multinacional a través de todo el mundo
y fueron básicamente 4 objetivos. Uno de ellos fue definir qué eran los síndromes coronarios agudos y cuál era cada uno de ellos, cómo era la presentación de esos pacientes, cómo se estaban tratando y cómo estaba evolucionando las terapias. Y además de eso también obtener un método de estratificación de riesgo, la escala de Grace que la utilizamos, así como utilizamos la del TIMI. Y finalmente también hubo algo muy válido que se pudo determinar el tiempo y la incidencia de presentación de complicaciones de estos pacientes. En otras palabras, qué pacientes y en qué momento se morían, en qué momento se reinfartaban. Entonces, basado en eso, esto es algo importante de ese estudio, en el cual, basado en el electrocardiograma de presentación de pacientes con síndromes coronarios agudos, vemos cómo los pacientes, si vemos en este lado la mortalidad cumulativa y los días de presentación seguidos hasta 6 meses, los pacientes que se presentan con una elevación del ST se mueren al principio, se mueren entre los primeros 10 días cuando se presentan. Una vez se mueren, básicamente por, diría yo, selección natural, la mortalidad sigue creciendo, pero no a una escala tan acelerada como si lo hacen los que tienen unos pacientes que se presentan con otros síndromes tales como el infarto sin elevación del ST, y los pacientes que tienen angina inestable pero sin ningún cambio electrocardiográfico o elevación de biomarcadores no tienen tanto riesgo. Entonces, la implicación clínica es que obviamente tenemos mucho que hacer para los pacientes que se presentan con elevación del ST, como lo acaba de describir el doctor Buitrago, pero una vez los pacientes salen del hospital, tenemos que ponerle mucho cuidado a los otros pacientes también, y ahí viene la validez de que los médicos primarios, los médicos de la comunidad, los cardiólogos que estamos viendo pacientes en la consulta, tengamos que seguir utilizando terapias muy efectivas para prevenir que estos pacientes tengan otro tipo de complicaciones a largo plazo. Bueno, entonces entremos ya en el tema. Las terapias que tenemos disponibles, la aspirina, que se reconoció el efecto beneficioso del 85 más o menos, y se le dio aprobación para que se utilizara en el manejo de estos pacientes. Posteriormente aparecieron las tienopiridinas, 2 de ellas, las cuales tenemos disponibles, el clopidogrel y el prasugrel, que se deben utilizar en combinación con aspirina. Desde el 2002 el clopidogrel, que es el que más tiempo lleva fuera, y después el prasugrel en el 2009. Finalmente, en el 2011 apareció el ticagrelor, que es el más nuevo de todos ellos y que pertenece a otra familia. Si ustedes notan aquí, no es una tienopiridina, pero es también un antiagregante plaquetario aprobado para el mismo uso. Entonces, no nos enloquezcamos con esta tabla. Esta es la parte farmacológica de las cuales les quería hablar. Ya acabamos de mencionar las familias farmacológicas que son diferentes. Todos actúan sobre el receptor P2Y12, donde el ADP hace interacción y estimula la plaqueta. Es un receptor que está en la superficie plaquetaria y es muy importante para estimular las plaquetas en el medio de uno de estos episodios. El clopidogrel y el prasugrel lo hacen irreversiblemente, mientras que el ticagrelor lo hace reversiblemente, y esto tiene sus implicaciones clínicas que, aunque no han sido obvias, están siendo investigadas. Estas 2 primeras drogas necesitan un metabolismo antes de activarse y tener efecto, mientras que el ticagrelor es una medicina que es activa. Una vez ingresa al sistema, no necesita metabolismo, ya es activa. Y algo importante, esa molécula de citocromo, la 2C19, que lo vemos en muchas publicaciones, en muchos artículos, es importante porque interfiere con el metabolismo y la activación del clopidogrel, que es una prodroga. ¿Por qué es importante? Porque las otras no tienen nada que ver con ese citocromo, y hay un genotipo que puede o aumentar o disminuir la actividad de esta citocromo. Entonces, pacientes que son cargadores de ese genotipo que disminuye la presencia de esta citocromo, hace que los pacientes sean más resistentes o no respondan bien al clopidogrel. Hay los estudios mayores que han conllevado a la aprobación, a la demostración del beneficio de cada una de las medicinas en estos síndromes. Son estudios muy grandes, pero a la vez de eso son estudios que son difíciles de comparar, porque en todos ha habido diferencias del tipo de población que se ha incluido,
Como vemos, sí es cierto que el Triton Timi 38 para el prasugrel y el plato para el ticagrelor han envuelto todo el tipo de población de síndromes coronarios agudos. No ha sido así para el Cure. El tipo de manejo tanto ha sido aprobada y ha sido demostrado para manejo invasivo, como los pacientes que van al laboratorio de cateterismo versus los que se les maneja solamente médicamente, y así es aprobado para el ticagrelor, al igual que para el clopidogrel, pero no para el prasugrel, que solamente se debe administrar en pacientes a los cuales se ha hecho una intervención percutánea. Y así sucesivamente. Está aprobado también que el ticagrelor se dé, al igual que el clopidogrel, antes de que el paciente haya ido al laboratorio y se le haya visto qué tipo de anatomía tiene y asegurarnos que no va a necesitar cirugía de corazón abierto, mientras que para el prasugrel se necesita primero hacerle un angiograma antes de que lo podamos utilizar. Ahora, hablemos del clopidogrel específicamente. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué evidencia hay de que él trabaja y que es superior a la aspirina? Porque fue el primero que salió. Entonces, para eso nos podemos remontar al Cure, en el cual se vio que comparado con placebo o básicamente aspirina sola versus clopidogrel con aspirina, hubo una reducción de riesgo de un 20%. Eso como una población general. Ahora, cuando se extrapola qué tipo de manejo terminaron recibiendo los pacientes, médico, o si fueron y recibieron un stent, o si fueron manejados quirúrgicamente, todo se mantuvo con la misma proporción de un beneficio de reducción de riesgo de complicaciones cardiovasculares. O sea, se demostró claramente que es beneficioso para el uso de este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué es el riesgo? Obviamente con las medicinas potentes debe haber un riesgo de sangrado. Para eso tenemos, si extrapolamos los datos de otros estudios grandes como el Clarity, en el cual se usó clopidogrel y se demostró que era efectivo en pacientes que recibían trombolisis sin aumentar el riesgo de sangrado. Y en estos pacientes se demostró no solamente que no aumentaba el riesgo de sangrado, pero también que aumentaba la incidencia de mantener la arteria patente. O sea, que se volvía y se le hacía un angiograma al paciente y los que habían recibido clopidogrel era más el chance de que tuvieran una arteria patente versus reocluida si solamente hubieran recibido aspirina. Y el COMET, que también encontró hallazgos muy similares a los que les acabo de presentar del Cure. En todos estos se concluyó de que el uso de clopidogrel no aumenta el riesgo de sangrado. Entonces sabemos que es más efectiva que aspirina solamente y que es igualmente segura que si se utilizase solamente aspirina, no aumenta el riesgo de sangrado. Esas son las conclusiones. Ahora, las dosis de aspirina que debemos de utilizar, si extrapolamos los datos del Cure, donde se estratifican los pacientes basados en la dosis de mantenimiento de aspirina, se encuentra que entre más alta la dosis de aspirina, más alto el riesgo de sangrado, independiente de que sea que sea sin o con clopidogrel, va aumentando paulatinamente en la medida que aumentamos la dosis de aspirina, por lo cual ya hemos llegado a una recomendación 2A en las guías de que se considere el uso de una dosis baja de aspirina aún en pacientes que se les ha puesto un stent. Tenemos la tendencia, y nosotros los intervencionistas así pecamos, de que queremos usar dosis altas de aspirina, que el paciente se vaya con más de 300 miligramos a la casa, y realmente no hay una evidencia que demuestre que sea superior a una dosis baja de ella. Ahora, una vez llega el paciente entonces al hospital, lo estratificamos, tenemos que hacer una estratificación de riesgo clínicamente con electrocardiograma y biomarcadores, y una vez así lo hacemos, tenemos que iniciar un método de tratamiento, obviamente. Entonces tenemos dos opciones: o decidimos que el paciente es de bajo riesgo, no necesitamos llevarlo al laboratorio, lo vamos a manejar médicamente, o decimos lo vamos a manejar invasivamente porque es de alto riesgo, tiene las troponinas o los biomarcadores elevados, el electrocardiograma está normal. Entonces, si decidimos con manejo médico, en cuanto a antiagregantes tenemos dos opciones: el clopidogrel y el ticagrelor están aprobados y es una recomendación 1 con un nivel de evidencia B, basado en los estudios. Ahora, si decidimos irnos por una vía invasiva, también antes de hacer el cateterismo debemos ya comenzarle un tipo de antiagregante plaquetario, y contamos ya con 3
porque en ese caso podemos hacer o clopidogrel o ticagrelor, como lo acabo de mencionar, o si no también un inhibidor de la glicoproteína 2B3A intravenosamente, como es obvio. Claro, como acaba de mencionar el doctor Buitrago, desafortunadamente la mayoría de estudios, a pesar de que tiene una evidencia sólida, lo que vemos en términos prácticos es que aumenta el riesgo de sangrado, desafortunadamente. Ya una vez el paciente recibe el stent, aumentamos, por fin tenemos la tercera opción, que es el prasugrel, para darle a esos pacientes. Si aún después de haberle hecho el cateterismo decimos no necesita stent, la señora X tiene 89 años, mucho el factor de riesgo, mucha enfermedad de vasos, no tiene nada crítico, vamos a manejarla médicamente. Ella idealmente se va a ir para la casa o con clopidogrel o ticagrelor, además de la aspirina, si es posible y si el riesgo de sangrado no es más alto que el beneficio. Pero prasugrel, nuevamente insisto, solamente para los que han recibido un stent. Entonces, las guías nos dicen con recomendación clase 1B de la dosis de carga se recomienda para ellos que van a recibir angioplastía, no para los tratamientos médicos, pero angioplastía. Clopidogrel se debe dar una dosis de carga de 600, de prasugrel una de 60 miligramos y de ticagrelor 180 miligramos. El mantenimiento, después de que, independiente del tipo de stent que hayan recibido, anteriormente pensábamos que si había recibido stent medicado necesitaba un año y no medicado convencional un mes, quizá más, pero ahora es obligatorio que si el stent se puso por un síndrome coronario agudo, llámese elevación del ST o angina inestable, cualquier de ellos, la recomendación es que se dé por un año. Ahora, en manejos de elevación del ST, después de un año también ya se deja a consideración del clínico, pero la recomendación es solamente una 2B. O sea, no pecamos si paramos a un año basado en las guías. Y en cuanto a la dosis de aspirina, nuevamente, como se los había mencionado hace un momento, es una recomendación 2A en considerar una dosis de menos de 100 miligramos o menos. En Estados Unidos existen las tabletas de 81, por eso se hace así. Ahora, ¿qué recibieron fibrinolíticos? Yo también estoy muy de acuerdo de que no podemos dejar, o sea, a mí se me ha ido olvidando y se me han ido perdiendo la costumbre de cómo llegar a usar un fibrinolítico como deberíamos estar bien agudamente acostumbrados. Pero realmente hay recomendaciones en las guías muy fuertes y hay recomendaciones de los antiagregantes plaquetarios que se deben usar con los fibrinolíticos y son recomendaciones clase 1A. Entonces se dice que si el paciente tiene menos de 75 años se da una dosis de carga de 300, no 600, pero 300 miligramos y después un mantenimiento de 75 por al menos 2 semanas. Si a las 2 semanas no vive un sangrado se puede continuar hasta un año. Lo mismo para los de 75 con la diferencia de que no hay dosis de carga. Si es más de 75, obviamente más riesgo de sangrado y se comienza a 75 miligramos sin darle una dosis de carga. Ahora, ¿cuándo debemos de comenzar la terapia? Hay evidencia que la tenemos que comenzar desde que llega el paciente, entre más rápido mejor que después de ponerle un stent. Sí, sí lo hay. Y esto con análisis de estudios que se han hecho anteriormente, se ha demostrado que riesgo de reinfarto del miocardio, riesgo de que el resultado de la angioplastía sea menor, es muy superior si damos tratamiento con clopidogrel apenas llega el paciente y antes de que vaya al laboratorio. Entonces, yo sé que todos tendemos, los médicos de emergencia tienden, y no me quejo de eso porque cada vez hay argumentos y tienen la razón en muchos casos, de no querer dar dosis de carga antes de que vaya el cateterismo y darnos cuenta si el paciente necesita cirugía de corazón abierto. Pero aún los que han ido a cirugía de corazón abierto se ha demostrado que si han sido pretratados con algún antiagregante plaquetario, precisamente clopidogrel, les ha ido mejor después de la cirugía y a largo plazo. Básicamente ha bajado la carga de plaquetas que están estimuladas y están activas, van a la cirugía y terminan yéndoles mejor en cuanto a los resultados. Entonces, esto fue confirmado con el análisis de estos pacientes. Lo mismo que cuando se analizó la mortalidad o el reinfarto a 30 días y se demostró que era definitivamente superior, con una reducción de riesgo de un 29%
en pacientes que fueron pretratados antes de saber la anatomía. Entonces, básicamente, tenemos guías que nos dicen que podemos y debemos darlo antes de que sepamos que el paciente haya recibido el cateterismo diagnóstico. Esto obviamente siempre debe ser consultado con el intervencionista o el cardiólogo, porque hay casos excepcionales en los cuales anticipamos que el paciente va posiblemente a necesitar cirugía. Ahora, ¿qué dosis? 600 versus 300. Yo ya hablé de los 300 para los pacientes con fibrinolíticos. Ahora, las guías dicen que si el paciente tiene infarto de miocardio y va a ir, es casi que seguro que si tiene un infarto, va al cateterismo, va a necesitar un stent, por lo tanto, 600 está probado con una indicación bastante fuerte de que se use como la dosis de carga. Sin embargo, no es para toda la población de síndromes coronarios agudos. Entonces, en este caso, la ARMADA 2 fue un estudio que se hizo en pacientes que iban a ir por la vía invasiva y se le dio una dosis alta de 600 miligramos versus una dosis de 300 miligramos y se comparó en esta población, que no fue una población muy grande. Esos pacientes se les dio esa dosis 4 a 8 horas antes de que fueran al laboratorio de cateterismo. Bastante importante porque ya hay el beneficio de que la medicina tenga su efecto. Y se demostró que fue superior la dosis de 600, claro que fue solamente porque se redujo el índice de reinfarto, no necesariamente porque se redujo la mortalidad y cuando se juntaron los dos resultados siguió siendo fuerte con una reducción de riesgo como lo es evidente en esta gráfica de barras. Ahora, un estudio más grande, el OASIS 7, también en ese estudio fue mucho más grande, pero solamente se siguieron los pacientes por 30 días. Entonces, la misma cuestión, la pregunta, 300 versus 600. Entonces, en este grupo de pacientes con todo el tipo de síndromes coronarios agudos que iban a ser intervenidos en el laboratorio de cateterismo, iban a ir por una vía invasiva, se encontró que a cambio de lo otro no hubo una diferencia. Miren a ese p-value, no hubo una diferencia si le da 300 versus 600. Nuevamente nos regresamos atrás, nos quedamos sin respuesta. Claro, cuando se analizaron más los datos, se confirmó de que si los pacientes recibían una angioplastía, un stent, no solamente iban al laboratorio, pero además eso recibían el stent, sí les iba mucho mejor si habían sido tratados con 600. Cuando habían sido tratados con 600 miligramos, por el contrario, les iba peor si no recibían stent. Entonces la conclusión fue que muchos expertos se han reunido y han debatido esto y la conclusión ha sido que si el paciente va a recibir un stent, que se dé 600, a veces no lo sabemos, entonces generalmente podemos dar 300 y cuando va a recibir el stent se le dan los otros 300 una vez está en la mesa. Pero si el paciente va a ser tratado médicamente, realmente la recomendación es hacerlo con 300 miligramos solamente. Otra cosa importante que ha sucedido con el clopidogrel es el cuento de la poca respuesta de algunos pacientes. Como les mencioné, dentro del metabolismo, el cuento de la 12-10-19, esa citocromo P450, esa enzima es muy importante dentro del metabolismo del clopidogrel y antes de saber eso, básicamente lo que se encontró es que el doctor Gurbel, que ha sido un pionero en este tipo de entidad y de problema, encontró cuando evaluó un grupo de pacientes que había mucha intervariabilidad en la respuesta al evaluar la agregabilidad de las plaquetas en el laboratorio. Entonces, nuevamente, le dio dosis de carga a los pacientes, los comenzó en tratamiento con clopidogrel y los evaluó a 2 horas, a 24 horas, a 5 días después y 30 días después. Y se encontró que había una gráfica de distribución normal en cuanto a la respuesta antiagregante entre esos pacientes, con algunos pacientes de aquí para acá que tenían resistencia, otros que respondían muy bien y otros que tenían una respuesta casi exagerada. Entonces fue interesante y se encontró que esa incidencia era de un 31% a 5 días y de 15% a 30 días. Entonces es reconocido que hay pacientes que son resistentes y así lo es establecido al clopidogrel. En algunas poblaciones es mucho más altas, ante todo en los pacientes orientales, como lo sabemos ya. Entonces se comenzó a investigar y lo que se ha encontrado es que, como se los había mencionado inicialmente, el clopidogrel tiene 2
fases de metabolismo y suceden en el hígado antes de volverse una droga activa. Y ingresa como una prodroga, tiene que pasar 2 veces por el hígado para activarse y termina perdiéndose el 15% de la medicina, termina perdiéndose el 85% de la medicina que se absorbió y solamente el 15% termina siendo como un metabolito activo. Entonces lo que pasa es de que en cada uno de esos pasos por el hígado, esta isoenzima, la 2C1019, interfiere en ella y cuando está alterada por cambios en el genotipo que pueden inhibir la producción de esta isoenzima, entonces tiene un efecto dramático en que se produzca el metabolito activo. Así de que entonces comenzaron a haber preguntas, bueno, entonces, ¿será que tenemos que comenzar a hacerle el cuento de los tests que se hacen en el laboratorio o al lado del paciente para evaluar si el paciente está respondiendo o no, tiene alguna utilidad? Entonces lo que hicieron es de que dijeron, bueno, vamos a evaluar el genotipo, se sofisticaron un poco, hubo unos que se sofisticaron y dijeron, vamos a evaluar el genotipo, aquellos que cargan el genotipo que produce poca de esa isoenzima con los que no lo tienen y los compararon en cuanto a los resultados clínicos, que es lo que nos interesa en últimas, y se encontró que realmente quienes cargaban el genotipo tenían unos resultados peores que los que no lo cargaban. Esto fue un estudio que fue publicado en el New England Journal y se demostró nuevamente que esto era estadísticamente significativo y bastante preocupante, pero entonces hubo otro grupo de personas y de expertos que dijeron, ¿por qué no más vale, en vez de ponernos a complicarnos con hacer estudios genotípicos, por qué no hacemos estudios de laboratorio? Vemos a ver si las plaquetas realmente están activas o inactivas en vez de buscar el genotipo. Y esto fue un estudio bien bonito, publicado en JACC, cerca al otro estudio, y en el cual lo que se hizo fue de que se trató un grupo de pacientes. Fueron a angioplastía después de una dosis de carga de 600 miligramos y un tratamiento convencional, y al otro grupo lo que se comenzó a hacer es de que se le dieron los 600 miligramos y se comenzó a evaluar si estaban respondiendo a él o no, y no iban a la angioplastía hasta que, dándoles extra dosis de clopidogrel hasta que se supiera que estaban inhibidos. Entonces se les siguió dando y se les siguió dando hasta que realmente las plaquetas estuvieran inhibidas como se quería y como se esperaba. Y se compararon los dos grupos a largo plazo, en otras palabras, 30 días, y se encontró que a los que se seguían y se aseguraba uno que estaban respondiendo al antiagregante, les iba mejor que a los que solamente se les daba la dosis y se trataba como lo hacemos hoy en día clínicamente. Entonces, pues, esto fue algo preocupante. Así de que vino el estudio de Gravitas, que fue un estudio mucho más grande, y en el cual lo que se hizo fue algo relativamente similar. Entonces, se le hizo, un grupo de pacientes se trató y al día siguiente se siguió en su dosis rutinaria, y a otros al día siguiente se evaluó cómo estaba la reactividad plaquetaria, y si se veía que estaba inhibida, entonces una de dos, o se seguía con la dosis estándar o se doblaba la dosis y se seguían a largo plazo. Entonces nuevamente los que estaban inhibidos se seguían unos con la misma dosis y otros se les daba dosis extra, y al seguirlos a largo plazo se encontró que no había ninguna diferencia entre darles más dosis versus seguirlos como lo tratamos tradicionalmente sin preocuparnos por ello. Se cree que la dosis que se le estaba dando extra no era suficiente, pero realmente eso fue lo que se hizo y no hubo una diferencia. Con toda esta confusión, ¿qué dicen las guías con respecto a hacerles esos tests a esos pacientes? Solamente le dan una recomendación 2B si se cree tanto a los test de función plaquetaria o los test genotípicos, cualquiera de los dos, si se cree que los resultados van a afectar el manejo. Yo diría que aquellos pacientes que se están tomando la medicina, se están tratando adecuadamente, han tenido una buena angioplastía, no deberían, y no hay ninguna otra razón por la cual se trombose un stent y así lo hacen mientras están tomando clopidogrel, podría considerarse. Hay otra cosa importante que acaba de salir hace poco, y fue el hecho de que muchos pacientes a veces necesitan cirugía mientras están tomando clopidogrel o terapia dual antiplaquetaria, y necesitan cirugía antes de haber cumplido el año de tratamiento. Entonces, lo que se buscó es que si parando la medicina a los 6 meses, porque los pacientes necesitaban posteriormente ir a cirugía no cardiovascular, entonces
qué era lo que sucedía, y se encontró que no había una diferencia si se paraba a los 6 meses la medicina versus si se seguía, y lo otro, que no había una diferencia, particularmente fue algo interesante, si el paciente ha recibido un stent convencional versus uno medicado. Generalmente el convencional uno dice después de un mes debería poderse parar, mientras que el otro es pecaminoso pararlo antes de un año. Pero realmente no hubo una diferencia entre ellos. Se detectó que había unos factores de riesgo entre los que se trombosaron que sí eran importantes, los pacientes que tenían enfermedad cardíaca avanzada con poca fracción de eyección y los que necesitaban una cirugía de emergencia, no era ni siquiera una cirugía electiva, era de emergencia. Esos dos tipos de pacientes sí eran los que más peligro tenían. Lo otro es seguir estudios por un año. Hay muchos estudios que se están corriendo, ante todo el DAPT, que estamos esperando los resultados. No tenemos respuesta, en otras palabras, todavía. Yo sé que están las guías, que debemos utilizarlo por un año para los medicados y no medicados si han sido tratados los pacientes por un síndrome coronario agudo, pero ha habido otros estudios en los cuales después de un año se ha visto si hace alguna diferencia o no. Y en este estudio, cuando se trataron por 24 meses, 2 años, comparado con 6 meses, no hubo un beneficio en cuanto a la trombosis, infartos o muerte. En cambio, al tratarlo por más tiempo, obviamente hubo más incidencia de sangrado. No tenemos una respuesta en el momento. Si después de un año es necesario hacerlo, estamos esperando resultados de otros estudios. Entonces, en cuanto a clopidogrel, ya ha sido claro de que está indicado para el manejo de todo tipo de paciente con síndrome coronario agudo. Si realmente se sabe que el paciente va a ir a bypass, por favor no lo comencemos, pero si el paciente necesita una cirugía y está en ello, deberíamos esperar unos 7 días antes de que vaya a cirugía mayor. Después de una angioplastía debe darse por un año como resumen, y se debe administrar 300 miligramos para pacientes tratados médicamente o 600 para los que van a ir a angioplastía y no están recibiendo clopidogrel. Ahora, en cuanto a prasugrel, unos diapositivas al respecto. Ya les había mencionado esto. Este también es una prodroga, pero no tiene nada que ver con el citocromo 2C19, aquí está, y es un solo paso a través del hígado para activarse. Entonces la mayoría del metabolito es activo, comparado con el clopidogrel, que solamente el 15% es activo. Esto le da una eficacia y una actividad antiplaquetaria mucho más predictible que con clopidogrel. En este estudio, por ejemplo, esta es la variabilidad de diferentes pacientes, cómo estaban respondiendo de la dosis de clopidogrel versus a los que estaban respondiendo al prasugrel. Y el prasugrel definitivamente se espera que va a tener una mejor respuesta. Este fue el estudio que conllevó a la aprobación, el estudio del Triton TIMI 38, y en esto se comparó el prasugrel versus el clopidogrel y se miraron resultados en cuanto a la eficacia por mortalidad, reinfarto y incidencia de ACV, y lo otro también seguridad por incidencia de sangrados. ¿Qué se encontró? Algo muy interesante. En conclusión, es de que sí es más eficaz, pero a la vez de eso tiene una tendencia a producir más sangrado. Y es preocupante porque realmente, ocasionalmente lo vemos. Entonces, esto nuevamente, si estratificamos la eficacia y la comparamos con el sangrado. Sin embargo, cuando combinamos toda la población a ver cómo les fue, ellos realmente tienen una reducción de riesgo que es significativa, independiente de si sangran o no sangran, cuando no comparamos cada tipo de evento. Ahora, cuando se evaluaron diferentes poblaciones dentro del grupo, se establecieron 2 grupos que son muy importantes, que son los diabéticos y los pacientes que ingresan por un infarto de miocardio, y se encuentra que la eficacia es superior, pero el riesgo de sangrado es igual al clopidogrel. Entonces, cuando se combinan los 2 grupos, definitivamente hay un efecto bastante importante. Entonces yo diría que en diabéticos, en pacientes que ingresan con infarto de miocardio, es una muy buena opción. En cuanto a disminución de riesgo de trombosis de stent, es superior al clopidogrel, como lo podemos ver aquí, y se necesita tratar solamente 77 pacientes con un prasugrel para disminuir una trombosis comparado con clopidogrel. Ahora, otra cosa dentro del análisis de este estudio muy, muy importante, porque yo creo que prontamente va a estar disponible para todos acá, y es de que los pacientes, se evaluaron otro tipo de población y se encontró que pacientes basados en historia de ACV,
el paciente ha tenido cualquier historia de ACV, les fue muy mal con prasugrel, les fue mucho mejor con clopidogrel, y es una contraindicación, es una recomendación 3 dentro de las guías, utilizar prasugrel en pacientes que han tenido alguna historia de esto. Ahora, los que son mayores de 75 años, perdió el beneficio, y entonces realmente es una recomendación, una contraindicación relativa. Lo mismo que para pacientes que pesan menos de 60 kilos. Entonces, si quieren acordar de algo, lo de prasugrel e historia de ACV, esa no. De edad y delgados o de bajo peso, posiblemente una contraindicación relativa. No está indicada para manejo médico, como ya lo había mencionado inicialmente, y en este estudio lo que se encontró, se confirmó eso, de que no hay una diferencia importante, no servía básicamente, o no era nada superior al clopidogrel, y que el riesgo de sangrado, sin embargo, era similar. Bueno, entonces esto yo lo acabo de mencionar, no le voy a perder más tiempo. Es una prodroga, como resumen de ella, está indicado para pacientes que con síndromes coronarios agudos, cualquiera de ellos, pero solamente si se les hace angioplastía, no para tratamiento médico comparado con clopidogrel, y es una recomendación clase 3 si tienen historia de un ACV, básicamente lo más importante. El ticagrelor, pocas diapositivas con respecto, como había dicho, es otro tipo de molécula, también actúa sobre el receptor P2Y19, que es el receptor, como ven aquí, donde se pega el ADP, y una vez sucede esto, esta expresión de ese receptor con ciertos cambios, y si le añade el ADP, la plaqueta se vuelve loca, súper activa. Entonces, los tianopiridinas se unen aquí e interfieren con que se una el ADP, mientras que el ticagrelor se une a un lado y hace cambios estructurales, permite que se una el ADP, pero no deja que active la plaqueta. Eso es lo importante de esta imagen. Ahora, en cuanto a la farmacodinámica, esto es algo importante que tenemos que extraer de ella. En este estudio de 6 semanas, a los pacientes se les dio dosis de carga de ticagrelor y dosis de carga de clopidogrel, y se compararon, y se vio que siempre la inhibición plaquetaria, como es medida aquí en porcentaje, fue superior a todo momento comparado con la inhibición por el clopidogrel en verde, en todo momento, y así se mantuvo durante todo el estudio. Ahora, después de 6 semanas se paró la medicina, y aquí viene la parte importante de extraerle de esto, y es de que una vez se para la medicina, como el efecto se pierde rápidamente, es más, aún con una inclinación más rápida que el clopidogrel, pero como viene más alto se demora hasta 24 horas para acercarse al efecto del clopidogrel que estaría supuesto a darse a la hora 24. Entonces, la recomendación es no dar dosis de carga si el paciente, es una medicina que se da 2 veces al día. Entonces, si pierde una dosis aquí en la mitad del tratamiento, no se le recomienda al paciente tomar una dosis extra o ajustar el horario, sino que volver al horario inicial, que sería aquí, y el paciente vuelve y normaliza su efecto antiplaquetario. Entonces, es una recomendación clínica importante. Si el paciente se le olvida 2 veces al día, si se le olvida una dosis, lo importante es que siga con su horario y que no tenga ningún problema. Ese fue el estudio, muy similar al Triton en cuanto a diseño. Se llama el Plato o Pleiro, y es comparando Brilinta 2 veces al día, 90 miligramos, con clopidogrel 300 o 600. Este estudio dio la opción de 600. Se le dio tratamiento, y los pacientes, todo tipo de pacientes con síndromes coronarios agudos, y tratados o médicamente o invasivamente con stents y angioplastía. Se siguieron manejados médicamente por 6 a 12 meses, y los mismos resultados se midieron a 12 meses que en los otros estudios. Los resultados obviamente fueron superiores para el clopidogrel en cuanto a la eficacia, reducción de riesgo de cualquier evento trombótico coronario, y algo que fue muy interesante fue de que esta medicina mostró reducción de la mortalidad cardiovascular sobre clopidogrel. Ese no fue el caso del prasugrel, y es la primera medicina que muestra ahora un beneficio de mortalidad cardiovascular por encima del clopidogrel. Entonces yo creo que esto va a ser
Algo importante de nosotros que certificamos los pacientes, reconocer qué pacientes tienen más riesgo de mortalidad cardiovascular y de pronto darle el beneficio de usar este medicamento pensando en eso. Y les voy a tener una tablita al final para eso. No hubo un beneficio en cuanto a ACV, pero tampoco hubo un perjuicio, el efecto fue neutral. Algo interesante también dentro del ticagrelor, de este estudio, fue de que dentro de las poblaciones que analizaron, después de haber obtenido todos los datos, todas las subpoblaciones tuvieron un efecto beneficioso si fueron tratados con esta medicina, con dos excepciones, los tratados en Norteamérica y que hubo un efecto dependiente de la dosis de mantenimiento de aspirina. ¿A qué me refiero? Si la aspirina fue dada a dosis más altas, se perdió efecto del ticagrelor. Si se fue dado a dosis más bajas, definitivamente el efecto del ticagrelor fue superior al del clopidogrel. Y eso está demostrado aquí, que a dosis más bajas de aspirina, menores de 100 miligramos, el efecto es positivo y en la medida que se va aumentando la dosis de aspirina de mantenimiento se va perdiendo el efecto. Eso también fue explicación de por qué en Norteamérica la medicina, o así lo han descrito los autores del estudio, por qué en Norteamérica la medicina no hubo tanto beneficio, y era porque allá se tiende a tratar a los pacientes con dosis más altas de aspirina. Al menos así lo analizaron y eso fue lo único con lo que han podido salir. Hay veces, yo sé que es difícil de creerlo, pero de todas maneras es una explicación que parece válida y esperamos que haya otras maneras de confirmarlo en un futuro. Esto está aprobado para todo este tipo de pacientes, tanto terapia invasiva como médica, y para cualquier tipo de pacientes con síndromes coronarios agudos. No hubo un incremento en el riesgo de sangrado como población total. Sin embargo, para pacientes que fueron tratados médicamente y que fueron tratados y no fueron a cirugía de bypass coronario, yo no sé por qué hicieron una cantidad de análisis y encontraron de que hubo una tendencia a un riesgo de sangrado mayor, pero este tipo de sangrados no fueron riesgos de sangrado significante, que pusiera en peligro la vida del paciente o que fueran intracraneanos o mortales. En cuanto a los pacientes que iban a cirugía de corazón abierto, después de haber sido randomizados y dado la medicina, no hubo una diferencia entre cualquiera de los dos brazos. Hay algo importante con esta medicina y es muy importante que tenemos que saber, es de que puede inducir disnea y producir bradiarritmias. Lo que se ha descrito es de que esta medicina aumenta los niveles endógenos de adenosina y es un efecto accesorio al efecto antiplaquetario. Entonces los niveles endógenos, las plaquetas no pueden reutilizar la adenosina que secretan y además de eso no la pueden metabolizar. Entonces por los primeros días, mientras se agotan los niveles endógenos de adenosina en el cuerpo, los pacientes pueden sufrir de disnea y pueden sufrir de bradiarritmias. Gracias a Dios parece que estos estudios basados en los análisis también no han sido clínicamente importantes. Los pacientes les hicieron pruebas de función pulmonar, no tuvo ningún problema. La disnea se le va unos días después si el paciente sigue tomando la medicina y las bradiarritmias no conllevaron a ningún problema de síncope o utilizando marcapasos o algo por el estilo. Se utiliza como un medicamento, como lo había dicho, 90 miligramos 2 veces al día. Y la dosis de carga puede ser cualquier dosis. Cuando me refería a la dosis menos de 100 miligramos de aspirina, es en cuanto a mantenimiento, pero en cuanto a dosis de carga se debe utilizar y se puede utilizar como la guía lo recomiendan, 325, 300 o cualquier otra dosis que queramos. Es la dosis de mantenimiento que debe ser baja. Ahora ya como conclusión, este ticagrelor está ya aprobado en todas las guías de manejo de pacientes, tanto invasiva como no invasivamente, como una recomendación 1A, con un nivel de evidencia también B. Y algo que tenemos que recordar nuevamente es que el uso de la aspirina concomitante de mantenimiento no debe ser mayor de 100 miligramos. Ahora, ya como conclusión de la charla, entonces no voy a aburrirlos con toda esta información, pero cosas de resaltar es de que tenemos evidencia de que todas las 3 medicinas son superiores al clopidogrel en cuanto a reducción de riesgo de eventos trombóticos coronarios. Tenemos también claro de que dosis de clopidogrel
de 600 miligramos deben de ser dadas cuando el paciente va a recibir una angioplastía. Cuando es tratamiento médico, la dosis de carga debe ser de 300. Se deben de tratar los pacientes independiente del stent que reciban. Por favor, no paren el tratamiento menos de un año, así sea medicado o convencional. Y el tratamiento a largo plazo es importante. El prasugrel puede aumentar un poco el riesgo de sangrados. Sin embargo, si son diabéticos y pacientes con infarto de miocardio, tiene un efecto quizás superior, con no tanto riesgo de sangrado. Sin embargo, si han tenido historia de ACV, es una contraindicación. Y por último, el ticagrelor ha mostrado una superioridad en cuanto a reducción de mortalidad cardiovascular. Esta es la tabla que les tenía ya para concluir, y es nuevamente volviendo a la estratificación. Estratificación está saliendo ya ahora y está nuevamente de moda, porque no solamente clínica, como lo he venido resaltando, pero también dentro del angiograma, los que hacemos en hemodinamia, cuando una vez inyectamos las coronarias, una vez le ponemos un stent, tenemos muchísimos mecanismos de estratificar a los pacientes. Ese paciente el riesgo que se trombose el stent es bajo, moderado, alto, y se combinan también el tipo de estratificación es importante. Pero cosas que debemos de saber es de que si pacientes tienen todo este tipo de factores de riesgo como paciente, o estas lesiones coronarias existen, quizás se beneficien más de un tipo de terapia más fuerte que solamente darle clopidogrel y aspirina. Y obviamente también tenemos que tener en mente el costo. Gracias.